no veo un pacto en el corto plazo. Veo que el kirchnerismo se está haciendo bolita, digamos, para resistir el chubasco y va el año que viene, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a hacer el espacio político que tenga más relevancia. Que la clave está en que la pelea Kicillof-Máximo no termine como de Rejón Iglesias, digamos. Y que después se va a provincializar mucho la discusión. Con lo cual no me imagino, puedo estar equivocado, por supuesto, no me imagino que el fin del año que viene tengamos resuelta esta conversación. ¿Cómo te presento? ¿Como Iván? ¿Como el africano? ¿Como el dueño cenital? ¿O como te calificó hace un poquito un dirigente como un gorila de izquierda? Como alguien que está muy enfermo, para empezar hoy. Me puedo reconocer un poco en todas ellas, menos en la última, pero no era una deliberación que me interesara tener en ese momento, ¿no? Ni con esa persona. Así que el otro día, perdón que me extienda con esto, pero con Luquitas Rodríguez estábamos justo hablando sobre una situación que había pasado en el programa de él y decíamos, el hecho de que alguien de que te importe tanto como si yo te dijera, no, a mí presentame sí o sí como el dueño de el estatus de la presentación, nos parecía algo raro, así que te diría lo que tenás. Un poquito de todo. Sí. ¿Cómo estás viendo un poco hoy la situación de la Argentina? Si tuvieras, hoy me hicieron una pregunta a mí sobre cómo, si tuviera que explicarle a algún extranjero cómo veía la economía o cuál era la dificultad para llegar a fin de año, vos en términos políticos, ¿qué es lo que hoy ves un poco en el panorama? No, si me escindís si puedo prescindir de hablar de la cuestión económica estando vos, bien, hay dos cositas que podrían llegar a complicar, digamos, el camino que está transitando el gobierno, que es alguna pendejada de algún integrante con poca experiencia en el gobierno, como estamos viendo, por ejemplo, de las peleas de algunas diputadas en el Congreso, pero que eso tome otra relevancia, ¿no? Es decir, cuando Lilia Lemoine señala victoria a Villarroel, ahí ya la cosa toma una escala distinta al de una pelea dentro de un bloque parlamentario. Que se pasen de rosca con algunas cosas, ¿no? Creo que esto de Adorni ninguneando a Diego Maradona, por supuesto no rompe nada por sí mismo. Repito, estoy corriendo la economía, ¿no?, de la situación. No rompe nada por sí mismo, pero es goteo. Y después no veo mucho más, ¿no? Sí, el término de cuestiones de falta de organicidad y lo que le llamé pendejadas, y alguna cuestión de que se pasen de rosca porque no hay nadie que les esté rivalizando, creo que son esos los riesgos. No veo muchos más riesgos. Por supuesto, déjame decirlo por tercera vez, estamos dejando la economía de lado, ¿no?, que es el principal, el mayor, el elefante, digamos, en la habitación. Pero un partido que el gobierno está jugando prácticamente solo, me parece. Después veremos si es deliberado por parte del peronismo o si es, bueno, por lo que hemos conocido en las últimas horas, por supuesto que esos eventos que son externos, digamos, a la dinámica política diaria, sí, el gobierno gana tiempo con eso. Con lo cual, y además está haciendo algo desde el punto de vista de la inteligencia, algo parecido a lo que hizo en su momento, se va a enojar un montón de gente con esto, pero que hizo en su momento Néstor Kirchner. Es decir, el único que había roto los juguetes con ese tema fue Macri, que pasó de una cuestión donde la inteligencia se usaba para cuestiones externas, pero también para cuestiones internas, disciplinamiento, etcétera, 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 pasando por Cristina,
que después de la muerte de Nisman descabeza la Secretaría y a todo ese esquema los deja sin referencia, y además es una persona que, tal vez alguien que vea esto lo escuche y me dirá que no era tan así, pero que no la utilizó como herramienta, más bien todo lo contrario. Es decir, toda la cosa del criptoestado, la opacidad, en todo orden, Cristina no echó mano a eso. Algunos me dirán justamente por eso tuvo los problemas que tuvo. No sé, ahí ya entran en arena de discusiones. Macri hizo el desparramo que hizo, ¿no? Con prisiones, persecuciones, políticos, empresarios, una cosa. Y este gobierno creo que está haciendo algo, una alquimia parecida, es muy pronto para saberlo, a la del primer kirchnerismo, en tanto en cuanto, en este caso, por ejemplo, yo por lo que sé, no fue el que promovió, digamos, ¿no? Motorizó el tema, pero sí el que lo administra desde Casa Rosada, el tema de qué sale, cuándo sale, etc. Vos decís, bueno, yo de la economía es por lo menos un terreno que viene por otro carril y el político, el gobierno lo tiene más ordenado. A mí hay algo que me pasa, que uno ve la situación más crítica que en otros momentos. Se conocieron los datos de desempleo, 200.000 desempleados nuevos, ya el 45% de lo que Macri tuvo en 2 o 3 años, ¿no? La industria cae terriblemente, la construcción en niveles, el despacho de cemento va a estar muy por encima de la pandemia, ¿no? En un año totalmente distinto, pero hay una resistencia sobre todo todavía de la gente ¿no? a reclamar, a salir, a discutir. ¿Crees que por todo el resto que el gobierno maneja, como bien vos decías, en su tablero, en lo político, hace que aún con situaciones de mucha debilidad económica, la situación política, ¿no? que va a hacer tal vez al peronismo ponerse más al frente? Hoy la dirigencia está más guardada. ¿Por qué? ¿Qué crees que el gobierno está haciendo bien como para que la situación no explote en términos de salir a la calle como en otros momentos? Bueno, creo, primero, esa es como la gran pregunta que orbita el gobierno, ¿no? Es decir, si lo peor ya pasó, si no pasó. Hoy podemos preguntar eso. En su momento, hace 45, 60, 75 días, podíamos decir, o más, hasta cuándo tolera la gente, ¿no? Massa y Cristina decían va a ser cuando las tarifas impacten. Totalmente. Estamos medio en el cuándo, pero no parece ser algo que haya roto la resistencia social. Y después también pasa algo, como con las encuestas, que es no, y pisaste una baldosa floja y un colectivo, esto en la ciudad de Buenos Aires, te estacionó cerca y hay mugre en la esquina y dijiste, este es un hijo de... Por más que no tenga nada que ver, porque aparte hay una cosa interesante, que el grueso de la sociedad no identifica la diferencia entre las potestades del municipio, de la gobernación y de la presidencia. Con lo cual, así como hoy los gobernadores están llevando la peor parte, digamos, ¿no? En términos de la opinión pública, cuando son decisiones de Casa Rosada, eso puede en algún momento darse vuelta y lo que antes era gracioso y simpático puede empezar a ser frívolo e innecesario. Y así, el tema es que hoy yo veo que el gobierno tiene un plan muy claro, muy claro. Si ahí tiene una servilleta, después me voy a sonar la nariz. Y la oposición no. Entonces, en ese plan claro que tiene el gobierno está la consolidación de una narrativa anticasta, que el gobierno la sigue utilizando y le sigue dando resultado, y además tiene, como si te dijera, el baúl de la casta de donde va sacando compensación simbólica, y es... A cuentagotas para ir manteniendo el proceso. Interminable, sí. Interminable. Porque realmente lo que ha acumulado la Argentina en cuanto a los privilegios de la gente que estaba cerca del Estado durante muchos años es inacabable, ¿no? Sí, los ejemplos son infinitos. Y además el gobierno logró algo que no había logrado el macrismo, porque venía del salario en dólares más alto de América Latina, la plaza de Cristina con 500.000 personas, 50 puntos de positiva,
cohesión política del peronismo, una conducción muy clara, que es cada vez se necesita menos para indignar y cada vez se necesita menos para que tenga impacto. Y a diferencia de aquel momento, dejó de ser tan importante, o mejor dicho, es cada vez menos importante que sea cierto o que sea realmente grave. ¿Qué quiero decir? Para poner ejemplos claros, digamos, la denuncia de Alberto Fernández contra Alberto Fernández, o si estaba el Ministerio de la Mujer y llega a ser cierto, la ministra, quiero decir, lo desmintió, pero lo pongo como un ejemplo arbitrario, como si fuera ficticio, que le pidieron consulta y se retiró, o choferes, o esto o lo otro, entra a veces en el mismo universo de mirá qué cantidad de plata que erogaron para tal empresa para hacer tal obra. Vos decís, no, pero pará. Tal vez los choferes, la pauta, las incorporaciones a planta permanente en tal o cual lugar no eran necesarias, pero hacer una obra pública para que tal lugar se desarrolle sí es necesario. Ahora, se metió todo en una misma bolsa. Yo creo que eso empezó a deteriorarse. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando nosotros decimos alegremente obra pública, empleo, etc., hay seres humanos atrás de eso. Seres humanos que probablemente lo hayan votado el presidente, pues lo votaron en el balotaje más de la mitad de los argentinos. Y uno tarda a veces en, decir, y bueno, yo era parte de ese ajuste. Ahora, dicho esto, la imagen del presidente no se mueve. Tiene oscilaciones para arriba, para abajo, pero está prácticamente igual que cuando asumió. Y el objetivo que te decía, que tiene claro que es el discurso anticasta, un Milei al que no le van a poder entrar por ahí y que está buscando un corrupto para sacar, digamos, ¿no? Es decir, casi está deseando que haya un funcionario que cometa un delito para lapidar. Sí, para ejemplificar pública, de alguna manera. Y la dolarización, que es, yo el otro día lo hablé con alguien muy cercano al presidente, y ustedes quieren, van ahí, ¿no? Sí, me dice. Nosotros, el objetivo es dolarizar. Entonces, decís, che, bueno, por lo menos acá tienen 3 verticales con los que laburan. Si no se corren de ahí y encima las negras no juegan por ahora, no veo cómo podrían, excepto las 2 cuestiones que hablamos antes y la economía, tropezar. Bueno, en mayo el presidente, mayo de 2023, escribe un artículo con su presidente del Banco Central diciendo que la salida de la economía argentina a la dolarización, y escriben un poco todo el proceso que deberían hacer. Y si uno mira las medidas que tomaron desde el principio del gobierno hasta ahora, profundizan ese proceso, ¿no? Yo también estoy convencido de que su salida por lo menos de la bomba económica que hoy sigue teniendo el gobierno es el proceso de dolarización, ¿no? Y se reivindica con su electorado, si así lo cumpliese. Totalmente. Sobre todo eso y la inflación son las 2, por lo menos, grandes promesas que tuvo de campaña. Yo lo que creo, así como dije en algún momento, que si el gobierno bajaba la inflación, que los problemas iban a empezar cuando el gobierno bajara la inflación. Si bien, por supuesto, iba a ser un activo desde ya, podía ocurrir algo que era que la sociedad empiece a demandar otras cosas. Che, bueno, ya la inflación no es un tema, entonces yo ahora quiero empleo, quiero consumo, en fin, lo que sea que demande la sociedad. Excepto que haya, por supuesto, un brutal cambio cultural, que evidentemente lo hubo en materia electoral y de cómo la sociedad está bancando eso, pero permanente. Ahora, también creo que si el gobierno baja la inflación y reactiva la economía, reactiva es repunta desde el 7º subsuelo donde estaba, capaz que hasta es una herramienta para el peronismo, para decir, ¿y para qué querés dolarizar? Si con esta moneda y con esto pudiste revalorizar el peso, ¿no? El gobierno víctima de su propia gestión económica, digamos, ¿no? Diciéndolo en términos hasta con sorna. Pero bueno, creo que ahí el peronismo debería llegar un poquito más armado, porque creo que esa sí es como la batalla final.
¿no? El tema de la Por lo dolarización. menos en el cortísimo plazo. El punto es que tal vez para ellos el proceso de dolarización garantiza el proceso de recuperación. Entonces, si vos no llegás a diciembre, enero, a dolarizar la economía, el proceso de recuperación, por lo menos por las anclas que tiene, que no va a venir por el gasto público, que no va a venir por el consumo, debería venir por el sector externo, las inversiones, la balanza comercial. Bueno, el momento son los tiempos que tienen. ¿Vos decís que si no dolarizan, perdón que te pregunte yo, Sí. pero en diciembre, enero no dolarizan? Yo creo que hoy el gran problema que, a ver, Milei llevó adelante el mismo proceso que Macri, ¿no? Ajuste fiscal, equilibrio financiero, intentar ir a emisión cero. Macri salió ante el cepo, Milei no lo salió. Entonces creo el no haber salido el cepo es lo que hoy a Milei lo mantiene en carrera todavía. Claro. Lo hizo mucho más profundo, mucho más rápido que lo hizo Macri, pero Macri lo hizo sin cepo, ¿no? La falta de dólar en la economía hace que, bueno, si yo no tengo problema en ese sector, o por lo menos puedo continuar, todavía la crisis no llega. Siento también que la gran esperanza que tiene el gobierno hoy son dos. Una es el blanqueo, veremos cuántos dólares, hablan de 10.000 millones de dólares que podrían generarse por el blanqueo. Y la segunda tiene que ver con, bueno, la elección de Trump y ver qué resolución tienen con el fondo. Yo creo que es condición necesaria de que eso pase antes de los vencimientos de enero y febrero del año que viene. Tenemos grandes vencimientos en dólares y tienen que iniciar el proceso para que o el fondo se los dé o la misma gente cree que los dólares que pone van a estar resguardados de alguna manera. Yo creo que con el blanqueo van a tener, no sé si 10.000, pero digo, si el blanqueo de Moreno, Kicillof, los Sedines, Marco del Pont, etcétera, terminaron teniendo más o menos 3.000 millones. El Macri fue mucho... No, el Macri fue una bestialidad. No, digo, que te queden Sí, a sí, vos, en, digamos, ¿no? en las reservas. Claro. Me imagino que 3, 4, 5, por lo menos un gobierno como este, con los beneficios además que dio el blanqueo, deberían tener. Yo creo que con blanqueo llegan a la salida del cepo. Ese vencimiento de enero no tengo idea qué van a hacer. O sea, para mí es una incógnita enorme. Y sí creo que tienen un... Se va a modificar el plan indiscutiblemente si las elecciones no las gana Trump. Indiscutiblemente. Totalmente. Eso es un hecho porque, bueno, cuenta con el triunfo de Trump y con el préstamo del fondo presionado por la Casa Blanca en una próxima administración. Y mucho más ahora que sería el único socio de verdad en la región, porque estaba la especulación si ganaba Urrutia en Venezuela y Maduro no hacía fraude. Quiero decir, si había un gobierno más afín a los Estados Unidos en Venezuela, ese podía ser su principal aliado. Bueno, con esta situación que está en un no lugar hoy, no hay una resolución formal del tema, pasa a ser Argentina el principal aliado de un eventual gobierno de Trump, que para mi sorpresa, las encuestas, las mismas que lo daban cómodamente adelante de Biden, hoy empiezan a mostrar un escenario de paridad, lo cual implica que mi desconocimiento no solamente habita en la Argentina, sino en los Estados Unidos, porque yo creía que Harris no era una buena candidata, así que, una vez más, ¿no? Es un check más al error. Sí, el movimiento del Partido Demócrata fue totalmente distinto a lo que uno esperaba. Obama poniéndose también al frente de la campaña, bueno, cuestiones que uno no esperaba. Pero volviendo un poco más atrás, a mí me pasó cuando fui ministro de Infraestructura y Economía de la provincia del Chaco. En el proceso eleccionario conversaba mucho con obreros en general y me pasaba que era un sector que, bueno, nosotros tuvimos 15.000 empleos en el sector de la construcción el año pasado y estamos en 2.000, una gran pérdida grande en la provincia, pero me ocurría que era un sector que quería acompañar al presidente mucho, ¿no? Vos decís, bueno, sector trabajador, que beneficiado de la obra pública, del proceso de desarrollo, por lo menos acompañado de la obra, pero había un cambio de paradigma, es decir, nosotros por el esfuerzo que hacemos, hay otros gran parte de la sociedad que no hace el esfuerzo como hacemos nosotros, queremos un cambio por lo menos de la política partidaria establecida. Y obviamente uno repensando en este momento, que es súper difícil de interpretación, hay algo que me queda claro, es que hay un montón de debates que nosotros, nuestro espacio político, no dio. Y que son banderas que las regalamos. Uno es la discusión del equilibrio fiscal, era algo, bueno, discutías, sos parte de la derecha de la Argentina, la reconversión de programas sociales al empleo,
Bueno, y así puedo mencionar un montón de otros. ¿Crees que hoy hay algún espacio en la oposición en donde exista algún método de acumulación de consenso, de discusión? Bueno, Cristina en su momento habló de la reforma laboral, nunca tuvimos, o muy poco, de medidas para, ¿no?, grandes inversiones, que ahora las discutimos, pero nunca tuvimos un proyecto alternativo. ¿Existe o es posible que exista, visorás en tu conocimiento y en tus charlas, de algún espacio de acumulación de consensos por parte de la oposición? Mira, te lo digo al revés, yo creo que el proceso de clausura de debates por el debate mismo está completamente terminado. A mí me llamó la atención igual que durante el mandato del Frente de Todos tuviera tanto peso todavía esta idea de esto no se discute, ¿no? Mucho más porque si vos me dijeras que estamos hablando de que quien te clausura la discusión es Fernando Enrique Cardoso en los albores de los dos... Bueno, la verdad que el tipo hizo magia. Hay gente que clausuraba los debates, por supuesto no estoy hablando de la vicepresidenta, que de repente vos la veías o en fotos, ¿no? O en videos, en reuniones o en los medios de comunicación, y siempre una frase que me gusta que era como un chancho arriba de un árbol, no sabía cómo llegó. Y miraba, decía, ¿no? Reivindicación del déficit fiscal de Brasil sin hablar de la tasa de interés. Eso lo hace alguien, porque si yo, que no soy economista, lo sé, y un economista dice eso, lo hace deliberadamente. Es decir, es magia negra, ¿no? Es no creer en la ley de gravedad. Obviamente después está completamente terminado el discurso de quiénes son los buenos y quiénes son los malos después de lo que fue el armado del Frente de Todos, ¿no? Durante muchos años. Totalmente. Eso era un... Lo escuché a Pepe Rosenblatt, lo escuché no, me lo dijo a mí. Decir, yo medía a la gente por su cercanía o por su distancia, ¿no? Con Cristina, ¿no? Si estaba más cerca de Cristina, bien, si estaba más lejos de Cristina, mal. Y siempre la idea de el sapo es el otro, decía Pepe, ¿no? No, nos tenemos que comer un sapo. Y si nosotros también, decía Pedro, somos el sapo de otro. ¿Vos te pensás que un dirigente en Santiago del Estero, en Chubut, en Chaco, en Córdoba o en Mendoza, no me mira a mí y dice, uy, este aparato todo tatuado? Esto decía Pepe, ¿no? Estoy citando. Todo eso está terminado, está completamente terminado, porque además, si algo demostró esa discusión, es lo único que hace es autodestruirse, digamos, ¿no? Es decir, fagocita el propio dispositivo político que hoy, si vos mirás, sacalo, ¿no? Lo corremos a Kicillof por su pelea con la Cámpora, con Máximo y con la propia Cristina, que no sabemos hasta dónde está eso, es como siempre una incógnita. Sí, sí. Y la sacás a Cristina por no ser candidata y decís, ¿cuál es el producto electoral de ese espacio? Probado en combate no hay ninguno. Ninguno. 20 años de proceso político, 0 productos electorales. Yo creo que te escuché decir, muchos hablaron de que Cristina ya cumplió un ciclo, pero nadie se anima a dar la discusión y ponerse al frente de... Pero por eso Cristina es Cristina y el resto es el resto. Porque si bien yo creo que es irrelevante lo que pase, pero lo que me pase a mí con Cristina, porque son... yo detesto a la gente que dice sobre Cristina, sobre cualquier figura histórica. Cristina tendría que, o a mí me parece que, los que no hacemos política, me refiero, los que hacen política, el peronismo además tiene eso de... Sí, bueno, pará, que voy a lo mismo, bueno, pará. ¿Y vos qué hiciste? ¿No? Que esa es siempre mi discusión con los dirigentes del peronismo. Sí, Cristina hizo esto mal, sí. Hoy Cristina está dejando un vacío que no está ocupando. ¿Por qué no lo ocupa nadie ese vacío? ¿Por qué los que permanentemente dicen no es Cristina, Cristina es un ciclo terminado, la Cámpora no puede conducir más nada, etcétera, no dicen, bueno, entonces soy yo? Porque ahí hay una cosa muy perezosa y que además me parece que lo que muestra es que efectivamente el problema excede por mucho. El problema del peronismo excede por mucho a Alberto Fernández. Es decir, el único problema que tuvo el Frente de Todos no fue Alberto Fernández.
leía un tuit de alguien que decía, si quieren hacer con Alberto Fernández lo mismo que con el maquinista de Once, ¿no? Es decir, acá no hubo desvío de subsidio, no hubo falta de control, no, lo único que hubo es un error humano, listo, encapsulamos el error humano, lo tiramos por la ventana. No porque eso es pensar que la gente es imbécil, y si algo demostró la gente en la democracia argentina, votando a unos y a otros, diciendo ahora sí, ahora no, etcétera, es que tiene un racional. Después lo puede compartir o no, pero vota por algo, no es inercial el voto. Entonces, ahora, tampoco el problema, evidentemente, Cristina, que se corre de la escena durante un año entero, prácticamente un año, y no aparece nadie. Tenemos a los hombres de los años impares, que probablemente veamos resurgir el año que viene en las pymes electorales. Obviamente han tomado la misma decisión Cristina y Massa de estar en silencio. Entonces, hay un campo fértil ahí. Y el único que ha tomado ese lugar, pero bueno, no sé, después la sociedad dirá, es alguien que no tiene aroma futuro, ¿no? Que justamente si vamos al tema de las discusiones económicas, no es parte de la solución. Estoy hablando concretamente de Moreno. No, fue gran parte de ciertos problemas que hemos tenido en algún momento. Y yendo, porque entiendo el punto, a mí me pasa, y creo que lo escuché de otros dirigentes también, siento que el peronismo se está volviendo súper conservador, o por lo menos las personalidades que aparecen en la escena pública hacen que un montón no te digo alejarnos en lo habitual, pero sí estar un poco más distantes. Y lo que trato de interpretar es si hay algo por fuera de la Argentina que está pasando. Creo que en el último tiempo la derecha empezó a ocupar, o el espacio centro-derecha en cada país de su manera distinta, pero empezó a ocupar un espacio, ¿no?, de que la centroizquierda tuvo en otro momento, ¿no?, de enamorar, de desafiar, de empatía, de generar atracción, transformación. Y hoy somos un espacio bastante aburrido para gran parte del electorado, ¿no? Y en 2027 el 30% del electorado que se va a sumar va a ser totalmente nuevo, seguramente no se identifique partidariamente. Sí hay algo de eso también que hace que las figuras que han transitado los últimos 20 años de la Argentina tome la decisión de correrse o por lo menos llamarse al silencio porque hay algo de esto que lo huelen, o realmente crees que hay espacio para que surja algo nuevo con ellos mismos, en conjunto con otros, no sé. Pero hoy siento que el espacio que vos decís, bueno, sumémonos a dar la discusión ahora, no sé si la sociedad está dispuesta a darlo o somos la dirigencia en general que no está con la capacidad de invitar algo nuevo. No, hay dos registros. Hoy, por suerte, la sociedad no quiere escuchar nada que tenga que ver con el peronismo. No tiene el oído diciendo, a ver qué interesante, veamos cuáles son las discusiones en el PJ, veamos cuáles son las discusiones en la CGT, a ver cuál es la propuesta de la Confederación de Empresarios, pero nada. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque el peronismo está en una situación de desorden absoluto. Entonces, ¿qué mejor que arranquen los fracasos, figuradamente, ahora, para llegar más o menos ordenado al proceso electoral? Si vos esperás al proceso electoral, las discusiones las vas a estar dando de cara a la sociedad. La sociedad sí va a estar viendo cuál es la alternativa a Milei. Y recordemos, Milei mide 55 puntos, pero entonces hay un 45% de personas que no lo quiere. Entonces vos tenés 45% de personas que potencialmente podrían votar una opción crítica al presidente. Entonces, yo lo que no veo no significa, uno no puede ser tan soberbio y decir que como uno no lo sabe o no lo conoce, no está pasando. Yo estoy diciendo que yo no veo ese debate. Y por la gente con la que hablo, mi sensación es que no está ocurriendo. Ahora, si estuviera ocurriendo, es que yo no lo sé y puede ser. Si está ocurriendo y es la foto del sótano de donde se juntaron los economistas, bueno, está bien. Y si está ocurriendo y el final
del diseño electoral del año que viene es el mismo del que viene ocurriendo los últimos años, mismas caras, mismo mecanismo de decisión, etcétera, 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 yo conozco mucha gente, después alguien me dirá, eso se ordena cuando llega el proceso electoral, pues el proceso electoral lo ordena la oferta y no la demanda. Puede ser. Discusiones de gente que trabaja en campañas políticas. Pero que está dispuesta hoy a votar otra cosa que algo que retroalimente... Sí, el statu quo. Sí, O por lo menos lo que venía hasta ahora en el peronismo. Cada vez menos, más chico, más feo, más aburrido, con menos ideas. Y las ideas nuevas que aparecen son ideas, yo escucho gente que habla de la teoría monetaria moderna que usó, no sé, Erdogan. Sí. Y ahí es donde digo, escucho y digo, que a mí me parecen, esas cosas me parecen marcianadas, pero puede que yo no tenga las herramientas, ¿no? Para elaborar si eso está bien o está mal. Entonces miro los países que me gustan a mí, miro el Brasil de Lula. No hace eso. Y la tasa de interés, bueno, no, tiene como cosas que... Entonces lo que digo es, Milei es un presidente remes, digamos, ¿no? Relija o no relija, excepto si dolariza, por supuesto, está haciendo todo el trabajo que el 95% de la política creía que había que hacer si llegaba, por supuesto en un exceso, ¿no? Votamos a los argentinos, digo, votamos a un liberal libertario. Con lo cual, la velocidad y la violencia del... Ahora, que había que hacer un montón de cosas de estas, lo iba a hacer cualquier espacio político. Bueno, la política puede estar aprovechando este tiempo para reorganizarse, que creo que el único que lo está haciendo hasta el momento, que de la agrupación Vengo por la Mía, por supuesto, es Mauricio Macri. El único. El resto, está bien que se achicó, ¿no? Alguien me dirá, bueno, pero justamente estás diciendo que no hay que achicarse, y Macri se achicó, sí, volvió al PRO, ¿no? Casó a los traidores, lo sacó y volvió al PRO, el PRO puro, Mauricio, el partido de Mauricio de origen. Pero por lo menos se reagrupó para ver qué hace. Yo no veo eso que esté pasando en otros lados. Repito, puede ser que no lo conozca. ¿Hay algún espacio que veas de estas personas, Mauricio, Cristina, Massa y otros dirigentes que hoy son parte de la decisión de la Argentina, del oficialismo, de la oposición, que den espacio al abrirse para... ¿Se pide perdón, después se pide disculpa para ser parte de la nueva dirigencia de la Argentina? ¿O crees que ellos son condición necesaria para que ocurra? ¿Condición necesaria para que ocurra esa apertura? Sí, esa apertura, decir, che, sumemos otras visiones, pongámonos de otro lugar. Mira, Mauricio Macri lo hace porque su electorado decidió apoyar a Javier Milei en general. Entonces toma su... ¿no? Una parte del electorado peronista capaz que también. Seguramente, sí. En mayor proporción, obviamente distinto. Mucho más. Sí. Pero va para atrás justamente con eso, ¿no? Hay otros que piensan que se ordena abajo hacia arriba y otros que se ordena de arriba hacia abajo. No, te lo digo de otra manera. Si yo fuera alguien que creó un dispositivo político que condujo al peronismo a 4 victorias... ¿4 o 3 victorias electorales? 4. 4 victorias electorales. Que también lo condujo a otras tantas derrotas ejecutivas, ¿no? Que los condujo a otras tantas derrotas legislativas, pero que seteó, quiero decir, como un dispositivo de poder, a eso me refiero. Que ese seteo con ese discurso de poder le costó, estoy hablando de Cristina, ¿no? Le costó, porque Kirchner murió, mucho pesar a ella y a su familia. Y que además lo que te está diciendo el tipo que está enfrente es, dame todo lo que tenés, correte, así yo te puedo ultimar. Y no, construyamos juntos tu salida. Yo no abriría, en lo más mínimo. No dejaría espacio. No dejaría me costó espacio. mucho. Me costó mucho y encima vos me querés matar. Pues si vos me decís, no, yo quiero que juntos construyamos la salida, es otra cosa. Que yo creo que fue lo que era la idea Massa, y lo que era en realidad la idea Massa 2019, lo contó Carlos Pani esto, que es que Máximo Kirchner quería a Massa de candidato y Cristina, y Parrilli en ese caso, lo querían Alberto Fernández. O en su momento lo que hubiera sido, que era el plan que fuera el gallego de la Sota, el Alberto Fernández 2019.
Entonces, alguna gimnasia en ese sentido hubo. Después son experimentos que salen bien o mal y las características de las personas gravitan mucho, las características globales gravitan mucho, pero en este caso de las personas, ¿no? Porque la pandemia la tuvo todo el mundo y en ningún lado del mundo pasaron las cosas que pasaron en la Argentina en términos del deterioro de la autoridad presidencial. Yo lo que creo es eso, que te digo, que si vos construiste un dispositivo político, te costó tanto tiempo y tanta sangre en términos de... Si te quedás o elegís el heredero, pero te quedás. ¿Por qué? La pregunta es al revés. ¿Qué dirigente político construyó eso en Argentina, en el peronismo? Diría, pues me dice, no, Ricardo Lagos, otro país, y probablemente yo para estar de acuerdo, ¿no? Es indiferente. Lo haría. Y yo no sé si hay. El Turco volvió en 2003 a ser candidato. Pero tal vez mi pensamiento va a... En su momento necesitamos a Alberto Fernández para ganar las elecciones y fue una estrategia política de Cristina muy acertada y ella creo que lo mencionó en México el otro día diciendo no entendieron nada de políticas y creían que yo, estando denunciada y llevando un proceso judicial, iba a ser la única candidata a presidente. Si hoy es necesaria una reagrupación, hasta propuesto por ella, para entablar alguna alternativa. Si hoy la sociedad no está esperando eso y ella le da esa lectura de, che, es necesario, porque uno lo piensa, y creo que Axel lo dijo hace un tiempo, esto de esta nueva melodía, y vos decís, bueno, hay algo de eso, por lo menos en lo que uno escucha. No sé si gran parte de la dirigencia que está en la discusión también lo siente así, lo ve como... Mira, lo de Kicillof en su momento parecía lo más normal del mundo para alguien que estaba viendo el proceso de desgaste. Fue impugnado por el kirchnerismo, por la Cámpora. Fue impugnado ahora hace poco por Guillermo Moreno también. Si uno escucha, veía mucha gente sorprendida por lo que dijo Cristina en México sobre Venezuela. Y Cristina había dicho algo parecido en 2017. Lo que pasa es que ni los kirchneristas ni los anti-kirchneristas le escuchan a Cristina. Es decir, se crearon una figura sobre Cristina apalancada en el discurso de 678 que Cristina no es. Ni para, digamos, para horror de los kirchneristas y para lamento de los anti-kirchneristas. Por eso Macri en privado dice que la respeta, Milei lo dice en público, Santiago Caputo lo repite ante quien lo quiere escuchar. Lo que pasa es que hay un desdén por las figuras históricas en Argentina que es de bruto, ni siquiera es de ideológico, es de bestia, digamos, ¿no? De gente que no tiene ninguna avidez por el más mínimo y elemental conocimiento o sobre qué cosa debería apalancarse la gente. Esto no significa, repito, que los últimos años, sobre todo los años del gobierno de Alberto Fernández, yo creo que las ideas económicas de Cristina y su ecosistema fueron dramáticas. Dramáticas. Ahora, parece que en Argentina es como el discurso antiprogresista. Yo nací en Bahía Blanca y para mí el ejército argentino es el 25 de mayo, el 9 de julio, el locro y el chocolate caliente. Es decir, yo veo un militar del ejército argentino y me remonta a momentos luminosos de mi vida. Y soy alguien que lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que en el panteón de los próceres está indiscutiblemente Julio Argentino Roca. Ahora parece que si vos haces eso tenés que reivindicar la dictadura militar o estar en contra del matrimonio igualitario. Y eso es una imbecilidad en toda la línea. Es decir, reivindico al ejército argentino, reivindico a los héroes de Malvinas, reivindico a Julio Argentino Roca, condeno en toda la línea la dictadura militar, y estoy a favor del matrimonio igualitario. Y parece que todas esas cosas no pueden convivir en una sola persona en Argentina y tenés patrulla perdida diciendo tal o cual cosa porque creen que es lo que el electorado quiere en este momento. Y hay un tema que creo que es, y que responde, y ahí sí yo tengo la brújula igual de desmagnetizada que ellos, que es la identidad. Es decir, para mí también está terminada la etapa del cordón sanitario. Acumular sellos se terminó. No, el PJ, la UCR, el socialismo, el peronismo federal
y qué sé yo. 2 muchachos más van a un frente electoral contra Milei en las elecciones. Ya pasó. O sea, Massa llega... digo, la inteligencia de Cristina también, y te quiero preguntar el rol un poco de los medios con respecto a eso, porque me parece que el kirchnerismo estuvo sobrenarrado por propios y ajenos. Algunos tal vez no escuchan a Cristina como tienen que escuchar, porque la misma Cristina que dice esto de la situación en Venezuela hace bastante tiempo, como vos decís, que eligió a Alberto y eligió a Massa para que encabece la lista del peronismo en la Argentina. Pero hubo una sobrenarración del peronismo, del kirchnerismo, de Cristina, que a algunos hace dudar de ciertas cuestiones, ¿no? Y como vos bien decías recién, hay alguna cuestión en términos de, bueno, hacia dónde vamos, que bueno, varios no desconocemos, pero otros tal vez sí de Cristina, o de creerlo. No, ¿te puedo interrumpir? Sí. Hay algo que hay que dejar en claro también. Cristina espera el momento de tensión para sacar una idea moderna o inesperada. Ahora, para mí esto es como en Nueve Reinas cuando le quieren robar están yendo a cobrar y le roban el cheque, ¿no? Y se dijo cheque y se notó que era una trampa. Acá es lo mismo. No, esta ya pasó. Esta ya pasó con Alberto. Y cuando Alberto o el equipo económico de Alberto Fernández o internamente el gobierno había visiones dispares sobre lo que había que hacer, se jugó a la misma de siempre. Entonces, la carta de Cristina, esa que dice reforma laboral, empresas mixtas, etcétera, etcétera, bien, o sea, bien digo, por lo menos a mí me pareció muy bien esas conclusiones. Ahora, como ya el truco del mago lo vi, ahora quiero saber quiénes son los intérpretes. No, porque si vos vas a jugar, vos me decís, che, quiero jugar al tiki-tiki, ¿no? Y los jugadores son, yo soy hincha de River, ¿no? El Pelado San Martín, Gerlo, Coti Fernández y 2 muchachos más. Y, tío, no. Dame otros intérpretes, que por ahí no conozca, por lo menos que me sorprendan, pero no me puedo dar los mismos intérpretes para hacer todo lo contrario a lo que venís proponiendo, a lo que venís haciendo. Entonces yo creo que ahí sí, en lo declamativo no se la escucha, pero después entiendo a la gente que se confunde, porque todos los intérpretes de Cristina tienen un discurso que puede confundir a algún desprevenido. En eso estoy de acuerdo. Por si no Está bien, pero llegamos a 2019 con esa misma idea, pero en el proceso, y justo iba a lo que vos mencionabas, nadie pensaba que perdía Sergio Massa. Lo acompañaba gran parte de los sellos y estructuras de la Argentina, industriales, la sociedad rural, los movimientos sociales, el sindicalismo, los partidos provinciales peronistas de las provincias, parte del radicalismo. Me río por algo que te voy a decir ahora. Bueno, y el punto fue, como decía, bueno, ya no sirve más acumular dirigentes, esas jugadas tal vez sirvieron para otro momento, por decir, hasta el 2019 Cristina movía de otra manera, y ahora hay una mirada mucho más individualista en todo sentido. Entonces, mirando eso hacia adelante, siento que nosotros como estructura partidaria, de vuelta, estamos muy conservadores y que hay una cuestión que la sociedad decidió otra cosa, iba a otro ritmo y nosotros nos quedamos como si fuera unos años atrás. Entonces, siento que, desde ahí no podemos salir, ¿no? Sí, claro. Y después hay otra cosa, o sea, que es desde el disco... Yo cuando escucho, por más que esté de acuerdo con los postulados y tal, que la manera de reconquistar a la sociedad es con la doctrina, yo digo, tal vez la doctrina te puede servir para ordenarte internamente, para saber a dónde ir. Lo conté en la campaña, había un focus, hicieron un focus de chicos de entre 18 y 25 años, creo que era, en zona San Martín, provincia de Buenos Aires, que decían qué pensaban del término de justicia social. Y que los chicos estaban todos de acuerdo. Y que cuando le preguntaban por qué, decían, y bueno, porque si alguien te roba el teléfono, vos lo tenés que correr y tenés que patear la cabeza. Y entonces estos chicos de 18 y 25 años, justicia social era justicia por mano propia. Es decir, los postulados del peronismo no es que estaban de acuerdo o no de acuerdo, no tienen el menor indicio de lo que le estaban hablando. Entonces vos decís, che, evangelizás por ahí, yo no sé, repito, no me dedico a construir candidatos ni nada por el estilo, entonces no te puedo decir dónde sí. Yo lo que veo
Y tampoco creo que haya que hacer esta lógica de, viste, hacer todo más livianito, más líquido. No, para mí todo lo contrario. Sobre todo a una cosa que es la hipervelocidad y la saturación y el blindaje, digamos, no por ocultamiento, sino por saturación, le tenés que proponer algo distinto, claro. Ahora, yo no veo que esté esa demanda, digamos, de doctrina en la sociedad argentina. No, yo tampoco lo siento. Puede estar en un sector del peronismo, por eso digo, no me parece mal, no lo impugno en términos de, bueno, se tienen que reordenar a partir de ahí, será un tema. Ahora, después, la Argentina tiene, esto es más una discusión de economistas, llega, le alcanza, está a tiempo de la reindustrialización de la patria. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, la sociedad argentina, el peronismo, en realidad, para recomponer su relación con el sector agropecuario que parece estar definitivamente dañado? Definitivamente dañado. Es decir, kirchnerismo por cualquier cosa da kirchnerismo siempre para el sector agropecuario. Entonces, si es mañana el candidato es Yarlora con Nicolás Pino de la Sociedad Rural, pero la quinta candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza mata a Nicolás Pino, mata a Yarlora para el sector agropecuario, ¿no? Y ahí estás hablando de, no, el sector agropecuario te exporta a grandes centros urbanos, en todo el cordón núcleo de la Argentina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Capaz que necesito una interna, y capaz que la interna hoy, yo creo que si Cristina va a una interna con cualquiera, la sigue ganando Cristina. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces, me parece que estos grandes señores del peronismo, con plata, con estructura, con fierros, con sindicatos, tienen que dejar de ser tan llorones y si quieren conducir algo, ganar algo, no se hace con una pyme electoral de 4 puntos en ningún distrito de la Argentina y no se hace tampoco a través de las redes sociales teniendo razón, porque aquí hay una discusión determinante, ¿no? Que es esa. Yo leo un montón de gente que tiene razón, que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero me parece que la idea de tener razón hay que dejársela a los periodistas, a los intelectuales, ¿no? Que hay onanismo con eso, ¿no? Es como un fin en sí mismo. Me parece que no es el trabajo de un dirigente político y que con Cristina hay dos modelos. O la enfrentás y le ganás como hizo Massa en 2013, o te sentás y la convencés como hizo Miguel Galucho con YPF. No hay más modelos en ese sentido. Es decir, la idea de que vos vas a ir sin explicarle nada y le vas a decir, ahora todo esto es mío y vos correte, es una fantasía, es ciencia ficción. O lo hará con algún heredero político. Después sí, yo no veo creatividad en el kirchnerismo, la cámpora. Hoy la cámpora me parece que teniendo la, no sé si obligación de decir quién dice eso, pero teniendo por lo menos la posibilidad de ser quien renueve esa cosa, yo eso lo veo lejanísimo. Creo que el kirchnerismo tiene extraordinarios economistas que no salen a la luz. En mi lectura es inexplicable. Pues si vos venís, vos mañana déjame irme con eso, mañana sos presidente de la Nación, ¿no? Y me decís, mi mejor economista es este que está acá. Entonces yo voy y tu mejor economista dice todo lo contrario a lo que decís vos, piensa todo lo contrario a lo que decís vos. Y para mí está bien lo que dice. Entonces vuelvo y te digo, ¿pero hablaste alguna vez? ¿O solo te decís es porque es economista y te gusta porque...? Eso está pasando. Es decir, hay economistas extraordinarios en el kirchnerismo que dicen lo contrario a lo que viene diciendo el discurso kirchnerista de los últimos tiempos y que están muy cerca de Cristina, de Máximo, de Guado. Capaz que eso está germinando. Y el año que viene los vemos aparecer y esta conversación que tenemos es la precuela de eso, no lo sé. Pero así como está,
te repito, para mí un proceso está completamente terminado en términos de falta de creatividad. Si tuvieras que, sé que es súper difícil, pero si el gobierno de Javier Milei terminara en un año, ¿no? Por una cuestión, ya pasaron 3, no por otra cuestión. Yo trato de englobar la situación hoy y siento que en el proceso, ojalá me equivoque, va a ser recordado como el gran padre del desempleo en la Argentina, ¿no? Y la velocidad del proceso, creo que dolarización sí, dolarización no, el proceso del desempleo y del poco desarrollo de la Argentina en términos industriales, valor agregado, de empleo, son malos. ¿A vos se te ocurre, si lo tuvieras que calificar al proceso ¿no? que estamos viviendo y el proceso que sigue aquí, cómo crees que, no cómo va a ser recordado, pero poner en términos políticos y económicos? No, si fuera en un año, sí. Yo ahí... Pasa que uno ahí, viste, es muy difícil, porque casi todo es 50% en Argentina, entonces una de cada 2 personas va a estar de acuerdo, una de cada 2 personas no va a estar de acuerdo. Pero es muy difícil escindirse de tu metro cuadrado para decir esto. Pero yo creo que va a ser recordado si continúa esta tendencia. Lo que pasa es que me faltan las herramientas que vos tenés para mirar la economía. Pero va a ser el tipo que mató la inflación. Es decir, creo que demostró en los 90 Argentina que se banca altas cifras de desempleo en pos de algún tipo de estabilidad. Y yo creo que si terminara en un año y esta fuera la tendencia, vamos a resumirlo así, sería recordado por eso. Después habrá que ver como ¿cómo decirlo? ¿Con qué herramientas, no? ¿Qué quiero decir? Sí, ¿a costa de qué? A costa, exacto. Viste lo que decía Blecher un poco, ¿no? Vos podés llegar a inflación cero a fin de año, un costo brutal, un costo altísimo. Bueno, es una decisión. Pero creo que hay una demanda tan grande de que haya un ordenamiento en ese sentido que sea recordado por eso, mirándolo hoy con estos datos, a esta altura del año, etcétera, etcétera, etcétera. Si siguiera esta tendencia, digo, si mañana hay una disrupción cambiaria, bueno, y empieza a correr la coneja de atrás, está claro que no. Bueno, una última pregunta, Iván. Creo que Larreta lo habló mucho, intentó hablarlo en campaña, no sé si lo escucharon mucho, del modelo de Israel. Y decir, bueno, acabaron la inflación, generaron un país con valor agregado, donde la ciencia y la tecnología fueron parte del crecimiento económico, tuvieron un proceso de desendeudamiento, de crecimiento de la actividad y un programa de estabilización que funcionó. Pero eso estuvo como condición necesaria un acuerdo político-económico muy grande, ¿no? Y a mí me gusta, por lo menos, creer en que el proceso podría pasar hacia adelante, ¿no? ¿Crees que hoy la dirigencia política argentina puede entrar en un debate de esa magnitud o es imposible que en el cortísimo plazo eso pueda ocurrir, ¿no? Si a Milei dolariza la economía o no, pero por lo menos las variables macroeconómicas se estabilizan, ¿qué crees vos del proceso? ¿Es posible encontrar algún acuerdo político-económico que, bueno, perdure en el tiempo? Mira, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, donde era tal el nivel de estocástico, digamos, de la inflación, la inflación de los programas económicos, creo que en este caso, si Milei baja la inflación y llama, se sientan. Se sientan. No sé si todo, no sé si a la vez, pero ¿qué quiero decir? Casi que si ese fuera, digamos, el tema fuera la estabilización, el tema de estabilización no es solamente inflación, obviamente es condición necesaria, sí. Pero no suficiente, sería una discusión en abstracto, porque ya el eje, digamos, o el mayor objetivo, que era eso y la revalorización de tu moneda, podría llegar a estar
a menos que haya un proceso de dolarización, resuelto. Entonces digo, si Milei baja la inflación y revaloriza la moneda, hay discusiones que no te digo son secundarias para la economía, son secundarias para la sociedad en términos de debate. Si Milei dolariza, esta discusión ya no la tenés porque dolarizó. Sí, tomó otro camino. Tomó otro camino. Con lo cual creo que la única manera que hoy exista la posibilidad de llamar a un gran acuerdo y tal, que está bien, siempre Israel es un mejor ejemplo, pero menos conocido que España, ¿no? Totalmente. Sería si se le desequilibra el programa económico y empieza a correr la coneja atrás como hizo Macri o como hizo el Frente de Todos y tal. Y en ese caso, yo estoy convencido, además porque la he escuchado en entrevistas y lo ha escrito y tal, que Cristina está para un acuerdo, para un gran acuerdo. El problema es que, incluso el gran acuerdo lo planteó en fortaleza, no solo en debilidad. Que hoy yo no sé cuánta gente quiere un gran acuerdo, si che, es necesario esto, con el kirchnerismo, ¿no? Creo que Larreta estaría, creo que los grandes dirigentes estarían, obviamente siempre dependiendo que, ¿no? Pues si vos pones emitir, que el Banco Central emita, va a ser condenado a un delito de lesa humanidad, no me acuerdo que pusieron el Pacto de Mayo. Necesitamos un espacio de equilibrio de ciertas condiciones. Claro, si yo agarro y te digo, mirá, quiero un pacto, sí, dale, yo también quiero un pacto. En el pacto te tengo que poner que cualquier persona que venga acá te salta por la ventana y no querés un pacto. No querés un pacto, querés que el pacto fracase. Entonces, lo que falta, claro, es un poquito de equilibrio. Ahora, si igualmente si yo tuviera que anticipar, no veo un pacto en el corto plazo, veo que el kirchnerismo se está haciendo bolita, digamos, para resistir el chubasco y va el año que viene, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a hacer el espacio político que tenga más relevancia, que la clave está en que la pelea Kicillof Máximo no termine como de Rejón Iglesias, digamos, y que después se va a provincializar mucho la discusión, con lo cual no me imagino, puedo estar equivocado, por supuesto, no me imagino que el fin del año que viene tengamos resuelta esta conversación. Creo que si hacemos esta misma conversación a fin del año que viene, repetiremos las mismas cosas. Puede ser bastante parecida desde el punto de vista político, no desde el punto de vista económico. Pero por suerte tenemos al tiempo, que es un gran ordenador, que nos dirá qué va a pasar. Gracias, Iván, por tu tiempo. A la orden.